Tu chaleco te lo hubieras puesto, pues, tan calentito. Ya, ¿logran ver ahí, mis hermanos? Amén. Ya, vamos a ver la clase 7 ya, queda poquito para terminar. Nos queda esta más la próxima clase. Y vamos a hablar de un tema que es bien interesante, que se llaman los hebraísmos, o modismos, mejor dicho, en la Biblia, ¿ya? También se le puede llamar hebraísmo, pero en general vamos a hablar de lo que son los modismos. Eh, ¿Qué es lo que es un modismo? Comencemos por eso. Un modismo es una expresión o frase fija cuyo significado no puede deducirse de una manera literal a partir de las palabras que lo componen. O sea, algo que se dice y pareciera que tiene o tiene otro significado, aparte del que tiene. Y fíjense que los chilenos somos buenos para los modismos. Los chilenos tenemos un problema con los animales, ¿no es cierto? Parece que a todo se le coloca, tiene un sentido cuando queremos hablar de alguna expresión, o algún sentimiento, alguna actividad, nosotros ocupamos animales. Por ejemplo, ¿cómo se dice cuando estamos cada uno cooperando, están haciendo su aporte? ¿Cómo se le llama eso? Cuando se hace una vaca, Claro, una vaca. Pero usted le dice eso a alguien de otro país, no va a entender qué es lo que es una vaca. O pastor, sea, una vaca es el animal que da leche. pastor, Eh, le puedo contar algo cortito de un pastor argentino que un día me dijo que nunca había visto, solamente en Chile, dijo que un gallo llevara arriba de una yegua a una cabra. claro, precisamente ahí tenemos tres modismos. El cabro, nosotros sabemos que un joven, eh, una cabra, una jovencita, una yegua, el carrito. Entonces, son modismos, son propios. Y alguien de afuera no los va a entender, no los va a entender porque son propios de nuestra cultura. Y saben que dentro del contexto cristiano, yo diría pentecostal, nosotros tenemos hartos modismos. Por ejemplo, yo le digo, el hermano no está caminando. ¿Qué es lo que interpretan ustedes? Que el hermano no está yendo a la iglesia. Pero si usted le dice eso a una persona que no es cristiana, va a pensar que tiene algún tipo de problema para caminar, está con parálisis o tiene algún inconveniente. Si usted le dice, es que anda en Egipto, y la persona va a decir, que le va bien, puede viajar, puede... Entonces esos son modismos que son propios de nuestra cultura dentro del contexto de iglesia, pero la gente de afuera no lo entiende. En el caso de la Biblia también hay varios modismos que se tienen que interpretar o conocer, más que interpretar, se tiene que conocer la cultura a la cual estos modismos se ocupan. Y la Biblia tiene varios. Así que vamos a revisar los principales modismos que encontramos nosotros en la Escritura. En otras palabras, un modismo es una construcción lingüística que tiene un significado figurado o culturalmente específico, diferente al significado literal de las palabras individuales. Los modismos son característicos de una lengua o cultura en particular y suelen ser difíciles de traducir directamente a otro idioma sin perder su sentido. Y estos se ocupan, casi todos los idiomas tienen modismo, casi todos. O sea, palabras que si uno las traduce literalmente no significan lo mismo dentro del contexto que ellos lo están utilizando. En español tenemos varios modismos que tienen un significado diferente al literal, y ahí tenemos algún ejemplo que era lo que estábamos mencionando. Pero sigamos viendo aquí, por ejemplo, tomar el pelo. ¿Qué es lo que significa tomar el pelo? Significa que nosotros estamos, a ver si alguien me puede apoyar, tomar el pelo, Que o se está pan, Burlarse, burlando. claro, o pan comido. Cuando dicen, no, esto es pan comido. O fácil, claro, claro. O estar en las nubes. estar ido, Sí. O romper el hielo. Entrar en hablar primero, confianza. Entrar hablar en primero. confianza. Hablar primero, claro. Entrar en confianza. Meter la pata. Estos son Quitarse la modismos. embarrada. No entendí qué dijo mi hermano José.
Pero vamos viendo el significado, ¿ya? Tomar el pelo, engañar a alguien, pan comido, es algo fácil de hacer. Estar en la nube, estar distraído, romper el hielo, comenzar una conversación, meter la pata es cometer un error. Y ahora vamos a hablar de los modismos hebraicos. Los modismos representan un reto para el traductor bíblico. O sea, el que está trabajando tiene que entender qué es lo que significaba esa frase, porque al leerla literalmente no, o no tiene sentido, parece que significa otra cosa. Y no solamente para el traductor, también para los que leen, para nosotros, pues requiere de un conocimiento previo del uso del lenguaje. Pues tal como lo indica Tomás de la Fuente en su libro, ya, Clave de Interpretación Bíblica, es una expresión que carece de sentido cuando se interpreta literalmente. O sea, cuando nosotros lo leemos pareciera que no tuviera ni pies ni cabezas. O bien se debe entender de manera muy diferente en el sentido literal, tal como está escrito. En relación con las figuras literarias, volvemos a citar de la Fuente. Difiere del modismo, el modismo de la figura literaria, en que éstas se pueden entender fácilmente, aunque el oyente nunca las haya oído antes. O sea, una figura literaria es algo que nosotros podemos reconocer dentro de la construcción, de la estructura del texto, nosotros lo podemos reconocer, o podemos reconocer una figura literaria, pero en el caso del modismo no. El modismo es algo que necesariamente tenemos que tener nosotros conocimiento de la cultura, de la forma, cómo se utilizan esas expresiones. Los modismos son comprensibles casi exclusivamente entre los que ya conocen el idioma y la vida común de los que lo usan. Por eso les mencionaba el lenguaje dentro del contexto de las iglesias más tradicionales acá, que tienen su propio sistema de comunicación y palabras, pero que para el resto de las personas son extraños. O sea, usted le empieza a hablar de eso y saben que también es fácil conocer a un pentecostal por eso. O sea, o alguien de una iglesia así más tradicional, es fácil conocerlo por las formas. Por ejemplo, ellos se refieren al varón. O sea, y cuando hacía un varón, eso dentro de la perspectiva secular, eso no se usa, ese término. Pero dentro de cierto contexto cristiano, sí, normal. Conocí a este varón y este varón fue de bendición. En resumen, reconocer los modismos nos permite entender el real significado de algunas expresiones que a simple lectura no tienen sentido. Ahora vamos a ver los modismos hebraicos, ya que son propios de la cultura hebrea, ¿ya? Primero, uno que se llama lo absoluto por lo relativo, ¿ya? Después, lo relativo por lo absoluto, y lo vamos a revisar uno por uno. Tercero, el modismo de filiación. Cuarto, varios modismos de tiempo. Y cinco, el antropomorfismo, que los que me enviaron ya el trabajo, ahí estuvieron trabajando en él, ahora lo vamos a desarrollar dentro de la clase, ¿ya? Primero, lo absoluto por lo relativo, ¿ya? Vamos viendo, aquí esto es un poco técnico, así que vamos a ir revisando cada uno de estos, vamos a ir mostrando ejemplos, obviamente, para ir entendiéndolo. El modismo hebraico de lo absoluto por lo relativo es un recurso idiomático en el cual se emplea una expresión absoluta o total para referirse a algo que es relativo o parcial. Es una formación retórica característica del hebreo bíblico en la que se utiliza una afirmación extrema o absoluta, o sea, que todo eso es así, para poner énfasis, aunque en el sentido real de la expresión sea más limitado o restringido. Em, este tipo de modismo es particularmente común en el lenguaje semítico. O sea, estamos hablando de todos los pueblos que son parte de ese sector de Asia y de la península arábica, de Oriente Próximo. Todo eso se le llama esa cultura semítica, son todos pueblos semíticos, ¿ya? Y está presente en la Biblia como una manera de expresar conceptos de manera impactante o con fuerza, o sea, es para resaltar algo, pero no siempre con un sentido completamente literal. ¿Se acuerdan ustedes de la última, de las últimas oraciones que tiene el libro de Juan? ¿Qué es lo que dice acerca de los milagros de Jesús? Dice que no habrían libros en la tierra donde poder anotarlo. O sea, ahí es una forma de decir que eso es una, si nosotros lo queremos quizás eh,
asimilar como una figura literaria, aunque no son distintas. Por ejemplo, la hipérbole podría ser algo que se le pudiera eh, reconocer de esa manera, pero fíjese en el caso de la hipérbole, que es el caso que yo le menciono, es reconocible, o sea, es fácil reconocerlo y no necesito ser experto en hebreo, o sea, en cultura hebrea para reconocerlo. Pero en cambio, estas expresiones de modismos tengo que saber la cultura hebrea para saber qué es lo que quieren decir. Vamos a revisarlo. La intención en este caso es transmitir una idea de manera enfática o destacada, sin implicar necesariamente que la expresión describe una verdad que es absoluta. El lenguaje absoluto es aquel que habla positivamente sin reconocer ninguna duda sobre lo que se afirma. Usa términos exactos, ¿ya? Inequívocos, o sea, que no están equivocados. Superlativos, o sea, que son términos como bien llamativos, bien grandilocuentes, por decirlo. Y también absolutos, que es así, o por lo menos se plantea como que se da siempre de esa manera. Con el uso de las palabras como bueno, malo, siempre, nunca, sí o no, hay lenguaje absoluto. Em, de repente cuando las mamás se enojan ocupan lenguaje absoluto, ¿no es cierto? O sea, dicen algo, tú nunca me haces caso, le dice al hijo. O son palabras que tienen que ver también con una forma de expresar. Y la Biblia también ocupa algunas palabras así, o sea, como que eh, nunca sucederá algo, pero sí ha sucedido, o sea, han habido excepciones, ¿ya? También existen las instrucciones que se dan sin limitaciones y en las prohibiciones absolutas. El lenguaje relativo es aquel que expresa una comparación, relación o preferencia. ¿Dónde encontramos este tipo de lenguaje? En las palabras mejor, peor, más, menos, mayor y menor. El modismo llamado lo absoluto por lo relativo consiste en usar lenguaje absoluto cuando se quiere decir solamente algo relativo. Y vamos a revisar Génesis 29, del 31 al 34. Y alguien tomó mi Biblia. Acá está. Ahí está. Tomen su Biblia y vamos revisando juntos, ¿ya? Génesis 29, ¿ya? 29, 31 al 34. Eh, Fíjense lo que dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó a su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos y por tanto llamó su nombre Leví. Ahora la pregunta es, ¿efectivamente Lea era de menospreciada? Según los argumentos que nosotros podemos ver acá, parece que no era tan menospreciada porque vemos que con Jacob sí tuvieron hijos, hijos que su padre también amó. Entonces la palabra menospreciada parece que tiene otro énfasis. Veamos lo que dicen algunas traducciones, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que dicen algunas traducciones. Aquí tenemos a la Reina Valera 60. ¿Se acuerdan que le expliqué la clase, si no me equivoco, pasada, antepasada, cómo ocupar Get the Weight, donde está la Biblia y ver las traducciones? Tenemos la Reina Valera, Nueva Versión Internacional, y Biblia de las Américas. Veamos. ¿Qué es lo que dice Reina Valera 60, 31? Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Veamos lo que dice la NBI. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concebió hijos, mientras tanto Raquel permaneció estéril. Y la Biblia de las Américas. Y vio el Señor que Lea era aborrecida y le concibió, o sea, le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Veamos
¿qué es lo que dice acá? Ah, no. Veamos primero. En esta misma categoría podemos considerar, dice, y vio Jehová que Lea era aborrecida. Sin embargo, el contexto demuestra que que esa palabra no es usada allí con la fuerza normal, porque en el versículo anterior dice que Jacob amó a Raquel más que a Lea. O sea, fíjense, dice que amó también a Lea y sirvió a Labán otros 7 años. Dice el versículo 30. Entonces, esta palabra aborrecer se puede considerar eh, se puede considerar un modismo, un hebraísmo. Ya, eh, mire, es interesante este texto. ¿Por qué? Porque hay, de repente se hace, y lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos el antropomorfismo, vamos a ver un tema que se llama antropopatismo. Y ahí a Dios se le atribuyen sentimientos como de los seres humanos. Y Dios no los expresa, o por lo menos no es la misma categoría en que se le debe categorizar, se le deben expresar sus emociones. Ahí lo vamos a ver, pero vamos a seguir analizando porque la palabra aquí parece que menospreciada, pareciera que tuviera un sentido y aborrecida quizás no sea tan justa, pero el término primero es súper fuerte. O sea, dice que fue aborrecida. Ese es el término original, una palabra dura. Cuando alguien aborrece a otra persona es porque guarda quizás un desprecio o ningún tipo de afecto, pero no se da el caso acá, porque si nosotros vemos el contexto, el versículo 30 dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, o sea que a Lea también la amaba, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Pasemos abajo ahora. Aquí dice, en Lucas 14:26 leemos un sentimiento extraño. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, una interpretación literal podría decir que nosotros tenemos que despreciar, o incluso algunos podrían interpretarlo como odiar a su familia, y no es eso lo que está diciendo. Otra vez se debe entender que la palabra aborrecer, como el Señor la usó, es una expresión de tipo relativa, aunque la palabra misma expresa un sentimiento absoluto, en el sentido de ese desprecio. En la enseñanza que hace nuestro Señor Jesús se refiere a que el amor para Él, que se tiene que tener por Jesús, por Él, es lo más importante. A eso se refiere. No es que nosotros debemos estar odiando a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra mujer, hermanos, hermanas, no sé, no es eso. A su lado, los otros amores se parecen más bien al odio. A eso se refiere, me gusta esa expresión. Así que si puede, resáltela cuando tenga su apunte a mano. A su lado, los otros amores se parecen más al odio. Pero no es que uno esté aborreciendo a toda la gente y nos vamos a dar cuenta que Dios tampoco cuando dice que aborrece, vamos a entender ahí algunos contextos por este tipo de hebraísmo. Ahora vamos a ver los ejemplos concretos de lo absoluto por lo relativo. Génesis 6:17. Porque he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda la carne que hay, en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Eso es el decreto que hace Dios en relación al pecado del mundo. Pero si nosotros vemos esta frase, todo lo que hay en la tierra morirá, parece que una declaración que a simple vista parece absoluta, o sea, todo va a morir, pero no significa literalmente que todas las criaturas morirán. Tanto así que Noé y su familia y los animales del arca, recordemos que sobrevivieron. Aquí lo absoluto, o sea, todo lo que hay en la tierra se usa para referirse a lo relativo, la mayoría, excepto los que están en el arca. ¿Van entendiendo? O sea, aquí se habla como si fuera todo, pero no fue todo. Vamos ahora en Deuteronomio 2:25. Hoy comenzaré a infundir terror y temor de ti sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales, al oír tu fama, temblarán y se angustiarán delante de ti. Aquí la frase es todo, o sea, debajo de todo el cielo, que parece abarcar toda la humanidad. A ver, se saltó. Parece abarcar toda la humanidad, pero se refiere en realidad a las naciones que están circundantes o que están cerca en la ruta de Israel hacia la tierra prometida.
no literalmente todos los pueblos del mundo. O sea, esto se refiere a cuando Israel iba de Egipto a la tierra prometida. Y ese es el temor y el terror que iban a fundir sobre los pueblos, y así fue. ¿Ya? Sigamos. Aquí tengo dos más. Eh, este lo conocemos, ¿no es cierto? Dice: recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. El escritor aquí da a entender que esa enseñanza era preferible al oro o la plata. La Biblia no prohíbe que el hombre, en este caso, que las personas reciban un pago, reciban algún dinero, una recompensa. La remuneración del trabajo es un concepto bíblico, o sea, aquí se está diciendo que la enseñanza es que es mejor, que es lo que nosotros debiéramos de lo cual vivir, pero no se debe tomar aquí tal cual. Después en Mateo 5:29 dice que esto también lo estuvimos hablando, ¿se acuerdan en la clase donde vimos la figura literaria? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si fuéramos a interpretarlo literalmente, tendríamos, como dijimos, una clase llena de tuertos, de mancos. Lo que el texto se refiere a que nos apartemos de todo aquello que pudiera perjudicarnos eternamente, o lo que sea, en este caso, una tentación. Eh, Sigamos revisando ahora lo relativo por lo absoluto. Primero recuerden que vimos lo absoluto por lo relativo, ahora lo relativo por lo absoluto. Este modismo hebraico de lo relativo por lo absoluto es un recurso idiomático en el que se emplea una expresión que aparentemente tiene un alcance ilimitado o parcial. Es al revés. Aquí parece que es acotado. En lo anterior era algo que abarcaba todo. Aquí es algo acotado, pero en realidad está describiendo una verdad o concepto que es mucho más grande, que es más amplio, ¿ya? En otras palabras, se usa un término o una frase que parece hacer referencia a algo pequeño, específico, para referirse a una realidad más grande o general. La diferencia con el modismo de lo absoluto por lo relativo, el anterior, donde se usa una expresión exagerada para mencionar algo limitado, en este caso, lo relativo por lo absoluto, el lenguaje está subestimado, o sea, subestimando la magnitud o el alcance de algo que en realidad tiene un significado mucho más profundo o extenso. Este recurso es utilizado en el hebreo bíblico para expresar conceptos absolutos mediante un lenguaje que en la superficie parece menos abarcador o definitivo. Pero vamos a ver el ejemplo. Aquí importante que lo analicemos, qué es lo que dice la palabra al respecto. Salmo 16, 9, 10. Por tanto, se alegrará mi corazón y se regocija mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En este versículo, mi alma puede parecer que solo se refiere aquí al individuo, a David, ¿ya? En un sentido limitado o personal. Pero en realidad aquí nos encontramos con algo mucho más profundo. Y es que este texto tiene un sentido profético, es un salmo mesiánico, un salmo que se refiere a Cristo, pues apunta al Mesías, cuya alma no fue dejada en el Seol y cuyo cuerpo no vio corrupción tras su muerte, ¿no es cierto? Aquí lo relativo, que es el alma del salmista, apunta a lo absoluto, que es la resurrección de Cristo. Ya, sabemos que esto que dice el salmista no se cumple en la vida del salmista, puesto que se conoce históricamente o se ha hablado de la tumba de David. En cambio, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo nunca fue encontrado porque resucitó. Entonces aquí estamos hablando de algo que parece limitado, algo que es o que es relativo, que es el alma del salmista, algo que es absoluto, que es la resurrección de Cristo. Primera Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Aquí Salomón usa lo relativo, el templo, recuerden el templo físico que él construyó, para referirse a algo que es absoluto. ¿Y qué es lo que es lo absoluto? La omnipresencia y la trascendencia de Dios. O sea, ese lugar no puede contener a un Dios que abarca todo, que es inconmensurable.
Aunque habla de un lugar específico, reconoce que Dios no está limitado a esta estructura, al templo, sino que su presencia y ser lo abarcan todo. Veamos otro ejemplo más. Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En este versículo, Dios se dirige a su siervo, que en este caso proféticamente también es Jesús. Muchos de los textos apuntan a Cristo, de los textos del Antiguo Testamento, diciendo que sería algo poco o insuficiente que solo restaurara a Israel, lo cual ya es una tarea que es tremenda por sí misma. Aquí levantar las tribus de Jacob es algo relativo que simboliza una misión que es mucho más grande, que es la salvación para todas las naciones. Recordemos que los judíos pensaban que la salvación era solamente para ellos, pero nosotros al leer el Antiguo Testamento vemos que el plan de Dios abarca mucho más allá. Abraham dijo que a través de su descendencia, de sus simientes, serían benditas todas las naciones, no solamente el pueblo de Israel, pero ellos vivieron especialmente, o sea, en general todos los judíos en tiempo de Jesús tenían un orgullo nacional muy marcado. Para ellos, su pueblo representaba el pueblo elegido por Dios, el pueblo escogido por Dios, y ellos tenían un trato muy, muy denigrante, incluso contra otras personas que no eran parte de su pueblo. O sea, ellos despreciaban a los samaritanos, a los gentiles, despreciaban a los publicanos, que la mayoría de ellos eran judíos, pero como trabajaban para el gobierno que estaba en ese caso gobernando en ese tiempo el Imperio Romano, cobrando los impuestos, ellos los despreciaban profundamente. Y nuestro Señor Jesucristo, fíjense que con eso ocupó varios ejemplos de personas que eran extranjeras y cómo recalcaba la fe que ellos tenían. Recordemos la mujer sirofenicia, la fe de ella, el buen samaritano, y empezaba a notar como la fe de Cornelio. Cada uno de esos casos resalta la fe de personas que no eran judíos, mostrando que fuera también del pueblo, que se supone que ellos se creían exclusivos, también había salvación. El caso de la mujer samaritana también ahí en Juan. Vamos a Éxodo 16:8, el último ejemplo de lo relativo por lo absoluto. Moisés dijo, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Aquí Moisés y Aarón parecen referirse a sí mismos de manera relativa. ¿Qué somos nosotros? Esto parece minimizar su importancia, pero en realidad señala una verdad absoluta mucho más profunda. Ellos son los líderes visibles. Las quejas del pueblo no eran contra ellos en un sentido limitado, sino que cuando ellos se quejaban contra Dios mismo, quien estaba detrás de todas las acciones. O sea, cuando el pueblo hacía murmuraciones no era contra Moisés y Aarón, sino eran contra Dios. Aquí lo relativo, o sea, la queja contra los líderes humanos es en realidad de tipo absoluta, que eran quejas contra Dios. Ya. Vamos ahora a los modismos de filiación. Nos quedan dos modismos, ¿ya? Sí, nos quedan dos, ¿ya? Vamos a los modismos de filiación. ¿Qué es lo que es filiación? Viene de filia, de hijo, ¿ya? El modismo de filiación es una expresión hebraica que describe la relación entre una persona y una cualidad, característica o grupo mediante el uso de la palabra hijo o hija, para expresar una conexión o asociación con esa cualidad, situación o grupo. En el hebreo bíblico, la filiación no se refiere exclusivamente a un vínculo biológico, ¿ya? Sino que también se usa de manera figurada para describir el carácter, la pertenencia o el destino de una persona. En este tipo de modismo que es común en las culturas hebreas y transmite la idea de que una persona tiene una característica dominante, pertenece a cierto grupo o está bajo la influencia de una determinada fuerza o destino. El modismo de filiación utiliza expresiones como hijo de o hija de para establecer una relación de una cualidad abstracta, un grupo o una situación, sugiriendo
que una persona está definida o marcada por esa característica, grupo o condición. Y quiero comentarle aquí algo, mis hermanos. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje donde habla acerca del desprecio que hace Mical hacia David? ¿Te acuerdas cuando David lleva el arca de vuelta a la ciudad santa? Dice que él danzaba, iba con músicos delante. ¿Y qué es lo que pasó con Mical? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que le despreció, ¿no es cierto? Lo cuestionó, le dijo, mire cómo anda el rey ahí danzando delante del... Y David le dice, bueno, si es necesario me voy a hacer más vil por causa de Dios. O sea, y hay algo que a mí me llamó la atención estudiando ese pasaje hace hartos años atrás. Fíjense que David, o sea, en el caso de Mical, Mical era la esposa de David, ¿no es cierto? Mical, ¿quién era? Era hija de Saúl. Y hay algo que a mí me ha asombrado esto porque la Biblia la menciona no como la esposa de David, sino que cuando la recuerda habla de ella como la hija de un mal rey. Su padre era Saúl, por eso dice Mical, hija de Saúl. No la menciona como lo que le correspondía por derecho, que era la esposa de David. Entonces, eso también es importante considerarlo al momento de hablar por qué la Biblia recalca ese vínculo, que efectivamente era ella hija biológica de Saúl. Pero lo que quiero recalcar es que la Biblia finalmente no la menciona como la esposa de un buen rey o del rey más importante para el pueblo judío, sino que la menciona como la hija de un mal rey. Sigamos. A ver, aquí estamos. Vamos a ver los modismos por filiación. Y aquí nos vamos a encontrar con algunos en el Nuevo Testamento, ¿ya? Por ejemplo, hijos de la luz, ¿ya? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ya, en este pasaje, hijo de luz no significa que haya un vínculo biológico con la luz, sino que indica una relación espiritual con la pureza, la verdad y la justicia, que son algunos de los símbolos de la luz. Por ser hijo de luz significa vivir conforme a las enseñanzas de Cristo, reflejando sus cualidades. La expresión hijo de luz destaca que el creyente, por su fe, está bajo la influencia de la luz, es decir, la verdad y la bondad divina. Ahora, hay otro que es contrario, que son los hijos de desobediencia, una afiliación, ¿no es cierto? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí, hijo de desobediencia no se refiere a descendientes biológicos, sino a aquellos que se caracterizan por la desobediencia. Se trata de personas que viven alejadas de la voluntad de Dios y siguen los caminos del pecado. Este modismo, hijo de desobediencia, subraya que su comportamiento está dominado por la desobediencia, lo que define también su identidad espiritual. Pero tenemos varios hijos más, ¿ah? Hijos del trueno. Fíjense el nombre, ¿ah? A Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano Jacob, a quienes apellidó Boanerges. Esto es hijos del trueno. En este caso, Jesús apoda a los hermanos Jacob y Juan como hijos del trueno. Este modismo indica su carácter fuerte y quizás su impetuosidad, sugiriendo que poseían una personalidad que era poderosa, enérgica, como la de una tormenta o un trueno. No se refiere a literalmente que hay una afiliación con el trueno, sino que es una metáfora que describe el temperamento, ¿ya? Hijos de Belial. Wow. Primera Samuel 2:12. Los hijos de Eli eran hijos de Belial. No tenían conocimiento de Jehová. Estamos de acuerdo con que hijo de Belial no es que ellos sean descendientes de una persona llamada Belial, sino que es una expresión figurada para referirse a personas que eran malvadas, perversas. El término Belial representa maldad, representa rebelión. Por lo tanto, ser un hijo de Belial implica que alguien está completamente entregado al mal y la inmoralidad. Fíjese que hay otro modismo de filiación muy conocido dentro del pueblo judío, que a Jesús se le llamaba hijo de quién? Jesús, hijo de David, ¿no es cierto? Ahí, pero él no era hijo biológico de David,
sino que era descendiente de David, pero se usaba mucho ese modismo por filiación. Ahora, vamos a ver algunos modismos de tiempo. Vamos avanzando, ¿ya? Los modismos de tiempo en hebreo son expresiones que más allá de su significado que es literal, se utilizan de una manera figurada para indicar lapsos de tiempo, épocas, momentos o situaciones específicas, ¿ya? Estas expresiones son comunes en la literatura bíblica y su interpretación adecuada es muy importante para comprender el mensaje del texto, ya que muchas veces los periodos que se reflejan no son exactos. Aquí vamos a ver algunos modismos de tiempo, los cuales pueden ser de duración indefinida, para épocas específicas, o eventos recurrentes, o para tiempos simbólicos o proféticos. Aquí Tomás de la Fuente los clasifica en la eternidad y fracciones de tiempo. Vamos a analizar algunos. Revisemos la eternidad. Los hebreos usaban el término eternidad, eterno, para siempre, perpetuo. Y esto lo utilizaban en dos sentidos. Primero, literalmente y a veces limitadamente. Y también a veces mezclaban los dos dentro de los mismos textos. Vamos revisando. Por ejemplo, uso literal. Génesis 3:22. Ahora pues, quien no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El uso literal, porque ¿qué pasaba si la persona, en este caso que estaban en el huerto, comían del árbol de la vida? Iban a vivir para siempre. Éxodo 3:15, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ya la revelación del nombre de Dios. Eso es, así va a ser reconocido por los siglos. Y también Deuteronomio 33:27, el eterno Dios es tu refugio. Ahora, uso limitado. Isaías 60:15, hará que seas, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. ¿Ya? Está hablando aquí, se está hablando acerca de Israel como nación. Y sabemos nosotros que eso no iba a durar siempre, ¿ya? El significado está limitado a la duración de los seres humanos en la tierra. Nosotros, cuando venga el tiempo ya de la glorificación, cuando ya llegue el momento de los tiempos finales, ya no, eso no durará eternamente. Éxodo 12:14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante todas vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Ya? Eh, Aquí hay un día histórico que se le pide a Moisés que debe celebrarse. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, esas fiestas judías nosotros ya no las celebramos. Entonces, ese estatuto perpetuo no se aplica o no es perpetuo para todas las personas, por lo menos no para personas que no son gentiles, y hay muchos judíos que tampoco celebran varias de las festividades. Vamos revisando el modismo de tiempo. Aquí hay uno muy conocido, ¿no es cierto? Un día. Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Aquí en este versículo, mis hermanos, el día no se refiere literalmente a un periodo de 24 horas, sino que es un modismo que representa la eternidad de Dios en contraste con la temporalidad humana. Aquí un día es una metáfora de tiempo desde la perspectiva divina, porque para quien 1000 años pueden parecer tan breves como un solo día. Y aquí, antes de seguir con el tema del tiempo, les quiero comentar algo que tiene que ver con un tema teológico. Em, ¿Ustedes saben que Dios es más joven que nosotros? ¿Por qué? Porque para nosotros pasa el tiempo, ¿no es cierto? Fuimos bebés, niños, adolescentes, jóvenes, llegamos a la madurez, después vamos ya, los años van pasando, vamos envejeciendo, y llega un momento en que nosotros tenemos que morir, presentarnos delante del Señor, ¿no es cierto? En cambio, para Dios eso no es problema porque Dios no sufre de vejez como nosotros, porque Dios, el tiempo, para Él no es un inconveniente.
Nosotros miramos el tiempo lineal, lo miramos así, como una línea de tiempo, como de esa es la manera. Pero Dios no lo mira así. Dios es el tiempo. O sea, para Dios esto no representa ningún problema. Y aunque la Biblia lo menciona como el anciano de días, ¿no es cierto? Así habla de Dios como el anciano de días. Fíjense que Dios es más joven que nosotros. Los años no le afectan a Él. Nosotros somos los que nos afecta el tiempo. Y empezamos con dolencias ya, con los años. Así que vamos a seguir hablando del tiempo, pero eso que quede claro, Dios es más joven que nosotros. Recuerden eso siempre. Para siempre. Entonces su amo lo llevará a los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. En este caso, para siempre es un modismo que significa por el resto de la vida, ¿ya? El siervo sería siervo por el resto de la vida, pero no es una eternidad literal. El modismo de tiempo es utilizado para describir una relación duradera, pero limitada por una vida física del siervo. O sea, una vez que falleciera ya no sería para siempre. O sea, aquí la palabra es por el resto de su vida, no para siempre. El año de Jehová, otro modismo más de tiempo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. En este versículo, el año de la buena voluntad de Jehová no se refiere a un año literal de 12 meses. Es un modismo que significa una época especial de gracia, favor y restauración de parte de Dios. En la cultura hebrea, este año simboliza un tiempo particular en el que Dios derrama su favor sobre su pueblo. La idea es que Dios tiene momentos especiales en la historia para intervenir a favor de su pueblo, y el uso del término año no se debe tomar literalmente. O sea, no está refiriéndose a un año, sino se refiere a un periodo, un periodo. En el último día, Juan 11:24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero o último día, que es lo mismo. Aquí, el último día es un modismo que indica el fin de los tiempos, el día de la resurrección o el juicio final, como entendían los judíos en tiempo de Jesús. No es solo un día de 24 horas, sino un periodo culminante en la historia redentora de Dios. ¿Ya? O sea, eso, el último día no se refiere a un día final, sino se refiere al periodo del último tiempo. En la literatura profética y apocalíptica, este modismo de tiempo se refiere a un evento decisivo, de gran importancia escatológica relacionado con el fin del mundo o la consumación del plan de Dios. Otros más de los modismos de tiempo. Tiempo señalado. Y algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados, y emblanquecidos hasta el tiempo señalado, porque aún para esto hay plazo. Este modismo sugiere un momento específico en el futuro que está predeterminado por Dios. También tiempos de refrigerio, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí tiempo de refrigerio no se refiere a una estación del año o a un tiempo literal, sino a un periodo de bendición y restauración que Dios dará. ¿Ya? Y aquí hay otro más, va a ser el último que vamos a revisar de estos modismo tiempo. Afirmaré para siempre el trono, 2 Samuel 7:13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En este caso, el texto tiene doble sentido, limitado con respecto a un futuro inmediato y literalmente en cuanto se refiere a Cristo y su reino. O sea, aquí nosotros entendemos que el periodo tiene un tiempo que es futuro, que es inmediato, que se refiere a David, y también otro que se refiere a Cristo y su bueno, no es David, aquí estamos en Samuel 7, ya estamos hablando de Salomón, de su hijo, ¿ya? Y literalmente que esto se cumple en Cristo, que recuerden que es descendiente también de David. Ya, ahora vamos al antropomorfismo. ¿Cuánto hicieron la tarea? ¿Cuánto la enviaron? A ver, ¿cuánto enviaron la tarea? Ya, tenemos uno. Bueno, enviaron poquitas tareas, ¿ya? Ahora viene una más, así que... eh, pero vamos a ver lo que es antropomorfismo. Primero, vamos a especificar algo. Em, para poder explicar quién es Dios, sus atributos, quién, eh,
tratarlo de explicar especialmente en una cultura que eh, quizás no tenían todas las herramientas como para poder conceptualizar quién era Dios. Se ocupaban metáforas, ¿no es cierto? Las hablamos nosotros, se consideraban algunos recursos literarios que era para tratar de explicar y entender quién es Dios, pero estamos de acuerdo que ninguna definición es capaz de explicar bien quién es Dios porque nuestra comprensión limitada no puede dar un entendimiento cabal de un Dios que es ilimitado, ¿no es cierto? Nosotros no podemos explicar completamente quién es Dios, pero sí lo suficiente para entender que necesitamos de Él, ¿no es cierto? Porque Él se ha revelado, ¿a través de qué se ha revelado? De la palabra, ¿no es cierto? Dios se revela a través de su palabra. Entonces Dios se muestra a nosotros a través de la Escritura. Eh, y el recurso del antropomorfismo, ¿ya? Tiene que ver con que la Biblia describe a Dios como si fuera o tuviera características de una persona, pero en el sentido como un ser humano, con huesos, con un cuerpo, con extremidades. Pero nosotros sabemos, o la Biblia dice también que Dios, ¿qué es lo que es? Dios es espíritu, ¿ya? Y también Dios todo lo abarca. Dios es inconmensurable. Dios, hay un término que se llama ubicuo. Dios está en todo lugar. Entonces, un cuerpo humano no le es útil para eso. Vamos a explicarlo. Mire, el antropomorfismo se refiere a la atribución de características físicas humanas a Dios. La palabra proviene del griego antropos, que significa hombres, y morfé, que significa forma, o sea, forma de hombre. Y su función es facilitar la comprensión de Dios al describirlo de manera que el ser humano lo pueda visualizar. O sea, el ser humano se imagina a Dios dentro de su cabeza, su concepto mental, él se imagina a Dios a través de estas características que la Biblia indica. En el hebreo bíblico, los antropomorfismos son comunes y ayudan a los lectores a conectar con aspectos de Dios que, de otro modo, podrían parecer quizás muy abstractos o distantes, o sea, no entenderlo finalmente. Según la Biblia, Dios no tiene cuerpo humano. ¿Por qué? Porque es espíritu y por lo tanto no está limitado a las restricciones físicas de un cuerpo material. En Juan 4:24 dice, dijo nuestro Señor Jesús, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta declaración aclara que Dios no tiene forma física y que su naturaleza espiritual le permite estar presente en todo lugar, no limitado por el espacio o el tiempo. Y vamos a empezar a ver cuáles son antropomorfismos dentro de la Biblia. La mano de Dios. Aquí la mano representa el poder y la intervención divina en estos versículos. Éxodo 7:5. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando extienda mi mano sobre Egipto. Eso es un antropomorfismo, puesto que Dios no tiene mano, Dios es espíritu. El rostro de Dios. El rostro en este versículo de número 6:25 representa la presencia, favor y cercanía de Dios. El Señor haga resplandecer su rostro sobre sí. Los ojos de Dios. Aquí en Proverbios 15:3 representa, dice, aquí los hijos, o sea, los ojos sugieren que Dios todo lo ve. Dice ahí, los ojos del Señor están en todo lugar. ¿Dios tiene ojo? No, no tiene ojo, mis hermanos, Dios es espíritu. La boca de Dios. La boca es una metáfora de la comunicación y la revelación divina, sugiriendo que Dios habla y comunica su voluntad. Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El brazo de Dios. El brazo de Dios simboliza su fuerza, poder y capacidad para actuar y liberar a su pueblo. Isaías 53:1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Los oídos de Dios. Este antropomorfismo muestra que Dios escucha las oraciones de su pueblo, dándoles atención y cuidado. Dice Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos los oídos al clamor de ellos. Sigamos, tenemos más antropomorfismo.
las narices de Dios. Aquí la imagen en Éxodo 15:8 dice, el soplo de tu aliento se amontonaron, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Aquí esta imagen es poderosa porque representa la fuerza que tiene Dios para actuar y salvar a Israel. Los pies de Dios, los pies aquí expresan su autoridad sobre la creación, indicando que está por encima de todo. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrados de mi pie. Fíjense que aquí hay dos símbolos, porque al decir que el cielo es mi trono, es que Él se sienta en ese lugar. Y la pregunta es, ¿Dios necesita sentarse? No. Corazón de Dios. El antropomorfismo expresa el amor y la compasión que Dios siente por su pueblo. Veamos lo que dice Oseas 11:8. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Aunque esto también lo podemos pasar como un antropopatismo, ¿ya? Vamos a ver enseguida qué es lo que es antropopatismo. El dedo de Dios, y aquí el dedo simboliza su intervención directa y su autoridad en la entrega de la ley, en Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escrita por el dedo de Dios. Ahora vamos a ver lo que es el antropopatismo. Y esto quiero conversar un poquito con ustedes para que lo veamos. Dice, el antropopatismo se refiere a la atribución de emociones o sentimientos humanos a Dios. Esta figura de lenguaje, que viene de las palabras griegas antropos, que es hombre, y patos, sentimientos, sirve para expresar los sentimientos o voluntades de una manera comprensible para los seres humanos. En la Biblia, los antropopatismos permiten entender mejor cómo Dios se relaciona con el mundo y sus criaturas. Y aquí quiero que conversemos esto. Eh, ¿Cómo se le llama a una persona que puede mostrar eh, enojo, del mismo tiempo amor? ¿Cómo nosotros le llamaríamos a una persona que expresa esas dos emociones al mismo tiempo, o esos dos sentimientos? ¿Cómo le llamaríamos? Bipolar. Bipolar, ¿no es cierto? Alguien que, eh, pongamos en el caso de que está en algún momento como mostrando muchos sentimientos de aprecio y de repente enojado con la otra persona. Nosotros diríamos que una persona que no es, no, mentalmente no está bien, no es equilibrada, ¿no es cierto? Eh, pero no solamente eso, mis hermanos, sino que en el caso de Dios, Dios es capaz de manifestar diferentes tipos de emociones, pero no como las expresamos nosotros. Cuando nosotros decimos que amamos, fíjense que nuestro amor habitualmente está condicionado, ¿no es cierto? Porque depende mucho de lo que la otra persona haga hacia nosotros, nosotros les amamos, y eso es una verdad que es lamentable. Pero nosotros, la Biblia nos enseña que debemos amar, incluso dice que debemos amar hasta quienes nos hacen nos causan daño. Entonces el amor de Dios, como dicen, se dice un escandaloso amor, es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Cuando hablamos de que Dios tiene paz, es una paz que no es como la que el mundo tiene, sino que es una paz que Dios expresa de forma perfecta. El amor de Dios es perfecto. Sus sentimientos, si nosotros los queremos hacer una comparación con los sentimientos humanos, en el caso de Dios son perfectos, son perfectos, o sea que Él, su amor es perfecto, incluso hasta su ira es perfecta, porque también hay una ira de parte de Dios, ¿no es cierto? Y esa ira alcanzará su punto quizás, más terrible en un infierno que está reservado para los que no le han seguido, no le han servido, ¿no es cierto? Para los que están en condenación. Ahora, uno de los errores grandes que nosotros cometemos y que cometen muchas veces los teólogos cuando nosotros nos acercamos a la palabra es tratar de atribuirle a Dios emociones según nuestra perspectiva, según cómo nosotros los expresamos. Dios puede ser perfectamente justo y mostrar su justicia, que muchas veces es una justicia dura, y al mismo tiempo ser amoroso. Miren, hay un pasaje muy conocido, que es el pasaje de la mujer adúltera. ¿Se acuerdan ustedes en Juan? Cuando iban a pelear a esa mujer porque había sido sorprendida en el acto mismo.
¿Qué es lo que le dice, qué es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a la mujer? ¿Dónde están? ¿Se acuerdan o no? ¿Dónde están ¿Dónde los están? que te acusaban? Sí, ¿y qué le dice después? Dice, Yo te condeno. ni yo te condeno. ¿Y qué significa ese ni yo te condeno? Que la misericordia del Señor alcanzó su punto más alto en relación al pecado de esa mujer, porque le dice, mira, ni yo te condeno. O sea, está mostrando su misericordia, su amor, y está en su expresión hacia esa mujer que según la ley debería haber muerto por su pecado. Pero ¿qué es lo que le dice después de eso? ¿Qué es lo que le dice a la mujer? Vete y no peques más. Vete ¿No? y no peques más. Y en eso está implícito su justicia, porque Dios es un Dios misericordioso, pero Dios también es un Dios justo, ¿no es cierto? Y cuando le dice, vete y no peques más, le está diciendo, el tipo de vida que tú llevas no es correcto. Tú tienes que dejar de hacer eso. Cuando le dice, vete y no peques más, le está diciendo, con ese no peques más, tú tienes que hacer lo que corresponde, ser algo, o sea, vivir una vida correcta delante de Dios. Entonces su justicia está acá. Y tenemos la misericordia, Dios y su justicia, porque Dios es perfectamente justo, o sea, perfectamente misericordioso y perfectamente justo. Él es capaz de mostrar todos sus atributos. Y también en relación a las emociones, nosotros tenemos que analizarlo de la misma manera. Él es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Él es un padre bueno, pero un padre bueno también dice que disciplina a sus hijos. Veamos los ejemplos de antropopatismo. Antropopatismo es atribuir sentimiento, ¿ya? Tenemos acá la ira de Dios. Esta ira representa la justicia divina frente al pecado. Dice, ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consumas, y de ti yo haré una nación grande. Después los celos de Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, dice Éxodo 25. Los celos de Dios aquí son celos que indican el deseo de Dios de que el pueblo sea fiel a Él, como una relación exclusiva. Dios estaba demandando exclusividad del pueblo de Israel. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El arrepentimiento de Dios. Esta expresión describe la profunda tristeza de Dios por la maldad humana. Pero ¿significa que Dios se arrepiente? ¿Significa que literalmente que Dios dijo, me equivoqué, no debía haber hecho esto? ¿Será así o no? No, no, porque Dios es perfecto en lo que hace. Pero obviamente él tuvo tristeza de la maldad del ser humano. Y hay una teología, recordemos, que enseña que la maldad del ser humano, hasta mismo Dios la permite o Dios la propicia. El determinismo es una enseñanza muy terrible, mis hermanos, porque hace a Dios el autor y propiciador del mal, del pecado de las personas. Eso es para mí, mis hermanos, iba a ser directo, para mí eso es una herejía, porque Dios no obliga a nadie a pecar. Dios nos entrega a nosotros la capacidad de decidir cometer lo malo, o en este caso también seguirle a Él. Entregó a nosotros una conciencia, ¿ya? Sigamos, queda poquito ya. Zoomorfismo. El zoomorfismo es una atribución de características de animales a Dios, aunque menos común que el antropomorfismo y el antropopatismo. Este recurso literario también aparece en la Biblia hebrea. El propósito del zoomorfismo es expresar atributos divinos como la fuerza, el cuidado o la protección de manera gráfica y accesible. ¿Vemos algún ejemplo? Dios como un león. El rugido del león representa el poder y la autoridad de Dios. Dice Oseas 11:10. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué otra figura literaria? En el cómo,
¿ya? Tenemos ahí otra figura, podemos analizarla, ¿ya? Él rugirá como león. También Dios como águila. La imagen del águila representa la protección y el cuidado de Dios, Deuteronomio 32:11, como un águila que aviva sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Dios como una madre osa, refleja la ferocidad y la determinación de Dios en defender su santidad y la justicia en su relación con Israel. Dice Oseas 13:8, como una osa a quien le robaron sus cachorros, arrancaré tu corazón. Mire qué impresionante. Entonces, estudiamos lo último, es el antropopatismo, que se refiere en atribuir a Dios cualidades o como si tuviera partes físicas como un ser humano. Es un recurso que ocupa la Biblia, pero recordemos, Dios es espíritu. Segundo, el antropopatismo, que se refiere a atribuir a Dios sentimientos como los nuestros, para tratar de explicar algunas de sus atributos, algunas de sus características, pero hay que tener cuidado, porque nosotros se comete el error de finalmente pensar que cuando se nombran los sentimientos o las emociones de Dios son iguales a las nuestras. No, mis hermanos, nuestras emociones están corruptas en el sentido de que nosotros, si hay algo que nosotros podemos como emoción expresarlo de forma positiva, es porque somos reflejo de él. No es que sean emociones nuestras de forma natural, porque no son emociones buenas, ¿no? Dice que Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros no nace algo bueno, por decirlo de forma espontánea, sino que es porque Dios está en nosotros. Y para quien no tiene a Dios, probablemente no haya mucho que entregar en ese aspecto. Y por último, el zoomorfismo, que tiene que ver con asociar a Dios con ciertos animales para mostrar algunas también de sus características. Mis hermanos, yo tenía no sé si alcanzaron ustedes a leer, que eran unas poquitas páginas de este libro. ¿Las leyeron o no? Que se lo envié en PDF. ¿Quién lo leyó? Eran 4 páginas, 5 páginas. Eran poquitas. Déjeme ver en el chat. Aquí está. Ya, aquí está. Dice que páginas 138 a 142. Son cortitos, se demoran ni 5 minutos en leerla. ¿Alguien la leyó, no? Que quiero que veamos un contexto cultural. Parece que nadie. Miren, aquí. Es esto y esto. No es más que eso. Y quiero que veamos un contexto cultural. Lo vamos a dejar para el inicio de la próxima clase, ya que va a ser la última. Pero por favor, léanlo porque este material les va a servir harto. Se lo envié, es un libro que es gratuito, o sea, no es un libro pirata, lo pueden ahí ustedes descargar sin problema y léanlo porque vamos a hablar acerca de un contexto cultural que creo que es relevante. Hay varios ahí, pero quiero que analicemos eso, ¿ya? ¿Alguna consulta, mis hermanos? Mi hermana, mis hermanos. Yo quería ¿Alguien? hacerle una consulta, pastor, ¿Sí? ¿Sí? acerca de Isaías 6:1, en la visión que tiene él. ¿Cómo Ya, tendría, eso sería un antropomorfismo igual? déjame revisar. Parece que lo vimos ahora recién, ¿o no? Ya Que de repente 6. se me va a enseñar, así que Sí, sí, sí. Mira, es interesante lo que tú mencionas porque aquí dice, veamos lo que dice. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, ¿ya? Y sus faldas llenaban el templo. ¿Y qué es lo que hacía una persona cuando leía esto? Se imaginaba a Dios que estaba sentado y que tenía un ropaje alto, de tal manera que su túnica o su traje real era muy grande, porque decía ahí que sus faldas llenaban el templo, o sea, un Dios grande, majestuoso. Eh, Precisamente ahí tenemos nosotros también un antropomorfismo, o sea, atribuir a Dios como que Dios ocupa ropas, porque si tiene cuerpo necesita ropa, entonces obviamente esa es la conclusión. Pero está bien, muy bien considerado. Ahora la última pregunta para mis hermanos.
Eh, ¿Dios tiene cuerpo? Ya. No me va a decir alguien que sí. Recordemos que Dios es espíritu. Dios es espíritu y la Biblia ocupa ese recurso. El hermano Sergio lo encuentro Pastor, ahí con... aunque usted dice que Dios es espíritu, o la Biblia, de acuerdo a este estudio, que no tiene imagen de hombre, con respecto a Génesis, imagen y semejanza de Dios, a nuestra imagen y semejanza de Dios. O sea, significa, aunque Génesis fue construido, entre comillas, vamos a hacerlo así, en un tiempo de eternidad donde el tiempo, valga la redundancia, no contaba, todo era eterno, todo era inmortal. Entonces, ¿qué podríamos decir frente a eso, doctor? ¿Cómo vamos a interpretar digamos, ese texto bíblico en donde hay varios modismos que le atribuyen que tiene mano, cabeza, cuerpo, etcétera? Eso es mi pregunta, doctor. Tendríamos que estudiarlo más profundo, más a cabalidad. Ya, mire, Porque, por mire, ejemplo, no sé, pues, yo sé que aquí hay hermanos que, por ejemplo, han tenido experiencias sobrenaturales, espirituales con Dios, que lo han visto hasta Gabriel, algunos, bueno, digámoslo así, ángeles, etcétera. Hemos tenido experiencias sobrenaturales, espirituales. Entonces hay que verlo de acuerdo a la Biblia. Un teólogo amigo me decía, no, tenéis que verlo todo por la Biblia, y hace tiempo está me hablaba de los modismos él. Y hay textos que, como decía la vez pasada, me parece que fue el pastor Cristian, en homilética, parece que fue que teníamos que buscar, ¿no es cierto?, también en el original, algunos textos en el original, qué nos quiere decir el original. Así que eso me salta un poquito, porque también podríamos limitar a Dios que no fuera la imagen y semejanza. Nosotros no somos la imagen y semejanza de Él, aunque la Trinidad también habla mismo, como nosotros somos trinos a Él, o somos... o sea, hay una situación que yo podría estar toda la tarde aquí conversando y quizás debatiendo, entre comillas debatiendo, pero si la postura en esta clase es eso, mi Amarillo, pastor, creo que todo. tendríamos que entrar en una No, amarillo, ¿Amarillo pollo? pollo. hermano Patricio, se le abrió el micrófono, Perdón, hermano tenía Patricio. el micrófono prendido. Sí, hermano Sergio, lo que sucede con esto es que nosotros asimilamos que imagen y semejanza se refiere a aspectos físicos. A eso, ese es el problema, pero eh, esto se ve en antropología. O sea, dentro de la teología sistemática hay un área teológica que se llama antropología, y ahí nosotros vemos el tema del ser humano, también se ve dentro del pecado. Cuando nosotros estudiamos lo que es el pecado, también analizamos un poco lo que es este tema. Ahora, eso de que el hombre es tripartito, también hay posiciones teológicas que dicen que el hombre es bipartito, o sea que no es espíritu, alma y cuerpo. Yo creo que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, pero hay algunos hermanos con argumentos que no son menores que han creído que el hombre se divide en cuerpo y lo demás, espíritu y alma, es una sola cosa. Bueno, como le digo, es un punto importante, pero cuando se habla de imagen de Dios, imago Dei, que es el término, se refiere a la racionalidad que Dios nos entrega, a la moralidad, de entender lo que es bueno y malo, lo que es la creatividad, que eso es algo que las otras criaturas no tienen, que es algo que el ser humano. Y cuando se habla a semejanza de Dios, es que el ser humano es representante de Dios en la tierra, ¿ya? En el sentido que nosotros vamos a sojuzgar o estaremos a cargo sobre la creación. Y también la capacidad de reflejar a Dios en su santidad y amor. O sea, son varias las interpretaciones que podemos dar, pero la mayoría de los estudiosos están de acuerdo que imagen y semejanza no se refiere a un aspecto físico. Ahora, también entiendo que hay hermanos, hay personas que tienen testimonios donde se han encontrado con Dios. Sabe que yo no tengo por qué dudar de esas experiencias. Yo creo que Dios muchas veces permite que nosotros, para poder mostrarnos su amor, para poder, como lo hace acá con el antropomorfismo, que también dentro a nivel espiritual, nosotros también tengamos una experiencia de antropomorfismo. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que Dios se muestre de esa manera para quizás comunicar algo a la persona. Ahora, yo no sé si eso es tan requisito como para no creer en Dios. Yo creo en Dios aunque no lo vea, pero yo como una persona que vibro con el Evangelio, yo creo que Dios es algo que se siente, que no tiene que ver solamente con una parte intelectual, sino también tiene que ver con una parte emocional. ¿Ya? Esa es mi impresión. Pero lo que quiero dejarle ahí, que imagen y semejanza de Dios, yo hasta ahora no he encontrado ningún comentario bíblico que mencione eso como aspecto físico. No, no se refiere a eso.
Ya se refiere más que nada a las características de Dios en relación a su racionalidad, la forma de expresar amor, que nosotros igual tenemos esa capacidad que quizás los otros criaturas, vuelvo a existir, no tienen. Eso es para el hombre. Correcto, muchas gracias. Ya, mi hermano Mi Sergio, pastor Elías, ¿sí? disculpe, pastor Máximo, ¿podría, pastor, en este contexto estar hablando usted con el pastor, ay, no recuerdo el nombre del pastor, bueno, eh, entonces entendemos que Dios es espíritu, es invisible, y en el Antiguo Testamento Dios se mostraba como el ángel de Jehová, ¿sí? Eso es, Wow, ese es tremendo tema, mi estimado, es tremendo tema. Porque Dios se muestra, el ángel de Jehová se interpreta habitualmente como una teofanía, o algunos hablan de una cristofanía, que es Cristo, una aparición veterotestamentaria del Antiguo Testamento de Cristo. Ahora, Cristo se hizo carne, en el caso de él, porque dice que si nosotros hemos visto a Cristo, hemos visto al Padre, ¿no es cierto? Dice en un texto, pero se está refiriendo también nuevamente a las características de Dios dentro de lo que es su, su, eh, su amor, cómo Él expresa cada uno de sus atributos con el ser humano. Ahora, ese ángel de Jehová es una representación que está ahí y, y- y esa es la interpretación más común que se hace. Ahora, no todos están de acuerdo con que el ángel de Jehová es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, pero sí la mayoría de los conservadores y evangélicos están de acuerdo en eso. Pero es una representación para acercarse al hombre, algún motivo Dios lo eligió. ¿Dónde se estudia eso? Se estudia en Cristología. Ahí habitualmente nosotros repasamos ese tema. Hermano Cristian, tengo ahí una Sí, mano. pastor. También un poco mencionando algo muy similar a lo que el pastor decía, hay dos pasajes que hacen mención y que lo hace el último escritor bíblico, que es Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 verso 18, dice que nadie ha visto a Dios, sino que su Hijo es quien a través de toda la historia lo ha revelado. Entonces hace sentido el tema del ángel de Jehová también. Eh, dice, y después también en Primera de Juan capítulo 4 cuando se habla que Dios es amor, vuelve a mencionar Juan que nadie ha visto al Padre, sino que el Hijo es quien lo ha representado. O A sea, en el mí, fondo la representación de Dios siempre ha sido Jesucristo. sí, sí, es correcto, mi hermano Cristian, gracias por el aporte. A mí hay un texto que siempre me llamó la atención, y el caso, no sé si se acuerdan ustedes cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, ¿se acuerdan que su rostro resplandecía? Y dice que la palabra que Moisés hablaba a cara con Dios, cara a cara. O sea, que había ahí un Pero también encuentro. dice que era el ángel de Jehová en el capítulo 3 de Éxodo, empieza diciendo que se encuentra con el ángel de Jehová. Claro, pero cuando sube al monte Sinaí, ahí es Dios quien le entrega la ley. Incluso recordemos lo que sucede cuando Aarón con María murmuraron contra Moisés. Recuerden que Moisés, o sea, Dios le dice, miren, yo con usted hablo a través de sueños, de oráculos, pero con Moisés hablo cara a cara, le dice, cara a cara. Es interesante ese tema, porque igual se han desarrollado qué realmente Moisés, a qué nivel realmente el Dios se mostró y se mostró de qué forma se mostró, pero lo que es concreto es que Moisés cuando descendía del monte venía con el rostro brillante. Venía, dice, con el rostro resplandeciente. Es interesante eso, mis hermanos, es muy interesante. Pero, mire, para contextualizar y resumir, Dios es espíritu. Si nosotros lo limitamos a un cuerpo humano, corremos el riesgo de que tenemos que ubicarlo en un espacio definido y en un tiempo limitado. O sea, para ser persona tiene que aparecerse en un lugar. Y Dios siendo espíritu está en todo lugar. Nosotros ahí no lo limitamos. O sea, eso es interesante porque Jesús, cuando se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo estuvo en un tiempo, en la historia estuvo en un tiempo, y además de eso estuvo en un espacio. ¿El espacio dónde fue?
fue en Oriente Próximo, estuvo un tiempo en Nazaret, otro tiempo, o sea, en Galilea, otro tiempo en Judea, también estuvo, recuerden, cuando era niño estuvo en Egipto, cuando arrancaron. Entonces él estuvo restringido mientras estuvo acá, mientras fue hombre, ocupó carne. Nuestro Señor Jesucristo estuvo limitado a la limitación que tiene el ser humano. Nosotros no podemos estar en dos lugares a la vez, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, cuando Cristo se hizo hombre, se encarnó, él renunció a parte de su, de su ubicuidad, del hecho que él estaba en todos lugares para estar entre nosotros, pero después cuando él vuelve al Padre, él nuevamente está en todos lugares a través de su Espíritu, ¿no es cierto? Así que es interesante esto, mis hermanos. Nosotros podemos interpretar correctamente en la medida que nosotros entendamos que los hebraísmos se ocupaban para eso. Voy a enviarles un texto, a ver, para complementarlo, para que ustedes, si quieren leer más al respecto. Tengo por ahí un texto bien interesante. ¿Alguna pregunta más, mis hermanos? ¿O ya estamos en la hora? Yo tengo una. Sí, claro, mi hermano Patricio. Tengo una duda con un texto que está en Isaías 1:14. Dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. ¿Dios tiene alma o es un antropomorfismo? A ver, pero ¿a qué se está refiriendo? No me entregues, van a ofrenda, incienso. Está enojado con el pueblo de Israel. No me traigan más vana ofrenda, dice el versículo anterior. Y he visto otros textos donde también Dios habla acerca de su alma. Un segundito. Bueno, a mí me hace sentido de que Dios tenga alma, a pesar de que sea espíritu, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Él. La diferencia está en que no tenemos cuerpo. Sí, pero ¿sabe qué me hace acordar? No sé si alguien de ustedes se acuerda de Benihim. ¿Ha escuchado hablar de Benihim? Nunca he escuchado una predicación de Benny Hinn. Ya, yo lo escuché, leí algunos libros de él en los 90, a principios del 2000. Y de repente unos hermanos que reniegan un poco su pasado, pero debo confesar que en algún momento fue una influencia. En algún momento, estoy hablando hace 25 años atrás, quizás más. Y él cayó en una herejía, no estoy diciendo aquí que, pero bajo ese mismo razonamiento él cae en una herejía y él empieza a cada una de las personas de la Trinidad empieza a atribuirle diferentes elementos como de una persona y él hablaba de que cada uno tenía alma, espíritu y cuerpo. O también hablaba de que eran, finalmente, él llegó a la conclusión de que no eran tres, sino eran nueve, porque cada uno estaba dividido en tres. O sea, fue un tema en su momento y se le cuestionó harto porque de repente cuando están como en ese nivel, digo yo, en ese nivel como de reflexión, de repente muy sin ningún control, la gente se pone a inventar cosas o se empieza a idear algunas cuestiones. Ahora, el concepto de alma como nefech, como aparece en el Antiguo Testamento, pareciera que no sé si se le puede aplicar a Dios de esa manera, como se le aplica al ser humano, porque el alma en el ser humano tiene otro propósito y es la redención, la salvación, porque Dios viene por nuestra lo que se busca rescatar del ser humano es el alma, ¿ya? Entonces, no sé si podríamos hacer ese paralelismo. Yo creo que también la terminología se tendría que usar de esa manera. Yo creo que tiene que ver con la forma como Dios expresa sus emociones. Cuando habla del alma, yo lo llevaría para ese ámbito. O sea, cómo Él expresa su emoción y cómo enfatiza, porque nosotros tenemos claramente identificado qué es lo que el alma y nosotros lo podemos asociar, pero pareciera que eso es un antropopatismo. Mire, voy a ver aquí, encontré algo, mire. El uso de la palabra alma en relación con Dios ayuda a comunicar su relación emocional y su voluntad hacia su creación. Cuando se menciona que Dios tiene alma, corazón o mente, se expresa simbólicamente su intención, su afecto, su cercanía, de manera que los seres humanos podamos comprender mejor. Esta forma de expresión es un antropopatismo, ¿ya? O sea, atribuir a Dios emociones humanas.
el recurso que la Biblia usa para acercar a los lectores a los misterios de su naturaleza. O sea, dice aquí que tanto alma como corazón como mente son antropopatismos. O sea, no es que Dios tenga un alma o un corazón o una mente. Eso es lo que aquí está en el texto. Pero el Interesante, alma, mire que pastor, disculpe, pero el alma sabemos que es donde están alojadas nuestras emociones, nuestros sentimientos. Decir que Dios no tiene alma, si estamos hechos a imagen y semejanza de Él, sería como lógico pensar que tenemos sentimientos, emociones, porque Dios las colocó y porque Dios las tiene en nosotros. sí, pero no la misma forma en que nosotros la expresamos. Claro que no, porque somos seres humanos, pero me hace pensar ese texto y otros más que he leído respecto a que dice la palabra alma. Bueno, eso era solamente mi pastor, era una Sí, consulta. sí, es muy interesante lo que acabo de leer porque la autora acá asocia que alma, corazón y mente son finalmente la misma expresión sobre cómo Dios muestra su persona, su afecto, dice su cercanía, la intención que él tiene con el ser humano. Y aquí dice que es un antropopatismo, ¿ya? Eso por lo menos lo que dice acá. No sé si hay alguna pregunta más, mis hermanos, si no estaríamos